Bienvenido a un ejemplo de Free Undamped Motion que ahora sabemos que podemos describir usando estas ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de segundo orden. Estas ecuaciones son equivalentes, solo en diferentes formas. Entonces, se nos dice que un peso de 8 libras unido a un resorte exhibe un movimiento armónico simple. Entonces sabemos que el peso W es igual a 8 libras. Queremos determinar la ecuación de movimiento si la constante del resorte es 1 libra por pie, y si el peso se libera 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 3 mitades por segundo. Entonces, a continuación, sabemos que la constante de resorte es 1 libra por pie, que es K. A continuación, el peso se libera 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Mirando nuestro diagrama aquí, eso significa esta longitud aquí, x de desplazamiento, será positivo 6 porque está por debajo de la posición de equilibrio. Si estuviera por encima sería negativo. Y esto ocurre en el tiempo t es igual a 0. Entonces sabemos que x de 0 es igual a 6 pulgadas. Pero como la constante de resorte está en libras por pie, necesitamos convertir esto a pies. 6 pulgadas son medio pie. También nos dicen que se lanza con una velocidad descendente de 3 mitades pies por segundo. Y nuevamente porque la velocidad es descendente, la velocidad es positiva. Si fuera hacia arriba, la velocidad sería negativa. Entonces, en el tiempo t es igual a 0, la velocidad es positiva 3 mitades pies por segundo. Entonces x' de 0 es igual a 3 mitades pies por segundo. Ahora note que para configurar esto tenemos que encontrar la masa. Como tenemos el peso, podemos usar la fórmula masa igual al peso dividido por g, aceleración debida a la gravedad. Entonces, en este caso, la masa m sería igual a 8 libras dividida por 32 pies por segundo al cuadrado. O solo 32. Entonces esto se simplifica a 1/4. Las unidades aquí serían 1/4 parte de una babosa. Así que ahora podemos tomar esta información, establecer la ecuación diferencial y luego usando estas condiciones iniciales, podemos encontrar la ecuación de movimiento. Vayamos y usemos este formulario aquí. Entonces tendremos x' más k dividido por m, que sería 1 dividido por 1/4. Veces x es igual a 0. Bueno, 1 dividido por 1/4 es lo mismo que 1 por 4 sobre 1, o solo 1 por 4, por lo que tenemos x' más 4x es igual a 0. Ahora desde aquí deberíamos reconocer que esta es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes y, por lo tanto, podemos resolver esta ecuación diferencial usando una ecuación característica. Entonces, para una revisión rápida, debido a que nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, vamos a configurar la ecuación característica. Y luego, según los tipos de soluciones, esto nos dirá la forma de la solución general. En nuestro caso, vamos a tener raíces complejas, por lo que nuestra solución se ajustará a este formulario aquí. Entremos y demostremos ese trabajo. Observe cómo aquí A es igual a 1. B es igual a 0 ya que no hay x término primo y que es igual a 4. Lo que significa que la ecuación característica sería r² más 4 iguales a 0. Entonces, si restamos 4 en ambos lados, tendríamos r² igual a 4 negativos. Y ahora tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observe cómo tenemos r es igual a más o menos 2i. Que si quisiéramos también podríamos escribir como 0 más o menos 2i. Porque si volvemos y echamos un vistazo a nuestras notas, si la solución es compleja, queremos que tenga la forma de alfa más o menos beta i. Entonces, aquí, si alfa es 0, observe cómo tenemos e al 0 aquí y e al 0 aquí, que es 1, dividiéndonos con c⁻1 coseno 2t en lugar de x más c⁻2 seno 2t. Entonces esta sería la solución general. Y ahora encontraremos la ecuación de movimiento usando estas condiciones iniciales. Pero antes de hacerlo, quiero señalar una cosa. Observe cómo en esta forma,
Si reemplazamos k dividido por m con omega al cuadrado, y establezca la ecuación característica, se vería así dándonos R es igual a 0 más o menos omega i. Y por lo tanto, si realizamos estas sustituciones para alfa y beta, de esta forma que usamos para encontrar nuestra solución, podríamos simplificarlo a solo x de t igual c sub 1 coseno omega t plus c sub 2 sine omega t. Entonces puede ver esto en algunos libros de texto, pero normalmente prefiero mostrar el trabajo con la ecuación característica. Y como sabemos que x de 0 es igual a la mitad, eso significa que x de t es la mitad cuando t es 0. Observe que si t es 0, este sería el coseno 0, que es 1. Entonces tendríamos c sub 1, y aquí, si t es 0, este es seno 0, que es 0. Entonces esto nos deja con c sub 1 igual a la mitad. Ahora sabemos que x de t debe ser igual a la mitad del coseno 2 toneladas. Más c sub 2 seno 2 toneladas. Y también sabemos que x' de 0 es igual a 3 mitades, lo que significa que ahora tendremos que encontrar la primera derivada. Entonces x' de t sería igual a, aquí tenemos la mitad de la derivada del coseno 2 toneladas, lo que sería una mitad veces negativo seno 2 veces 2. Además de la derivada del segundo término que debería ser c sub 2 veces coseno 2 toneladas 2 veces. O 2c sub 2 coseno 2 toneladas. No voy a simplificar esto porque observe que si x' de 0 es igual a 3 mitades, entonces x' de t sería 3 mitades cuando t es 0, esto sería 0 seno, que sería 0. Haciendo que este producto sea 0, dividiéndonos con solo más 2 veces c sub 2 veces coseno 0, que es 1. Entonces esto es igual a 2c sub 2. Entonces, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por la mitad, podemos ver que tendríamos 3/4 igual a c sub 2. Lo que significa que la ecuación de movimiento es x de t es igual a medio coseno 2 toneladas. Como c sub 2 es 3/4 tenemos más 3/4 seno 2 toneladas. Terminemos mirando la gráfica de nuestra ecuación de movimiento. Y aquí está. Espero que hayas encontrado esto útil.